8:37. Los respetables juristas, doctor Gonzalo Silva, doctor Rafael Ollarte, doctor Mauricio Gándara, y eventualmente desde línea telefónica en Manabí, me parece, el presidente del Colegio de Abogados, sí, estarán interviniendo en una interrogante que tiene que ver con el tema petrolero, con el tema de Petroecuador, porque la petrolera va a apelar la reparación integral en el caso Cohecho. Este debía ser el caso peculado, pero le convirtieron en caso Cohecho. ¿Qué escenario de responsabilidad tratan de construir fiscales y jueces para impedir una real investigación en el caso de los delitos perpetrados en contra de los intereses nacionales a través de Petroecuador? Vuelvo y repito, la petrolera va a apelar la reparación integral en caso de cohecho. Son distinguidos abogados, la mayor parte de especialidad penalista, los que van a darnos una opinión sobre este tema. Pero tenemos una obligación ética, una obligación profesional y una obligación legal. El señor ingeniero don Augusto Espín, ministro de Recursos Estratégicos del gobierno del presidente Rafael Correa, estuvo ayer aquí con nosotros. Antier. Y en una parte fundamental, en el tema que antecedió los minutos explicados por nuestro primer panel, integrado por Alfredo Corral, Luis Calero y Roberto Mesa desde Brasilia, en la República del Brasil, aludía justamente a este tema. Veamos la opinión del señor ingeniero don Augusto Espín en la parte fundamental, ministro de Recursos Estratégicos, con la venia y el permiso de mis invitados en el otro tema que pasaríamos rápidamente, después de escuchar al ministro Espín, a difundir lo que opinen Gándara, lo que opine Ollarte y lo que opine Silva, aparte de García Sin. Tenemos un poquito de tiempo, compañeros. Vamos con el señor ministro, póngale atención. El país ha vendido siempre intermediarios, es decir, hoy tenemos con un mayorista, antes vendíamos intermediarios toda la vida, porque usted no le vende necesariamente a quien refina, ¿no? Le vende a un intermediario, y así ha sido la historia del Ecuador. La intermediación, ¿no? Entonces, ha sido el negociado. Exacto, y peor cuando era spot, porque ahora tiene un contrato a largo plazo, imagínense con venta spot. Ahí en ese momento decidían, claro, la venta spot se hace, y de hecho está regulado así en Petroecuador, que se haga por concurso, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? En concursos también pueden jugar oscuros intereses. Tengo un contrato a largo plazo como país que me asegura, ¿sí?, que voy a tener una venta a un proveedor estable de mi principal recurso, que es el petróleo, en lo cual garantiza al país un flujo de dinero continuo, estable, donde no tenemos que sufrir por los altibajos que tiene el mercado, ¿no es cierto? Entonces, cuando el mercado está como hoy día, en el cual metieron un montón de petróleo de todo el mundo, sí, recuerde que la producción nuestra es menos del 1% de la producción mundial de petróleo. Sí. Entonces, cuando inundaron el mercado petrolero, sí, le inundaron de petróleo, el precio cae y, por supuesto, es más difícil colocar el petróleo y vender el petróleo, entonces le van a castigar más. Usted va a tener que asumir un castigo mayor al que tiene hoy día. Y es lo que yo le mostraba a la gráfica hace un momento. Usted ha visto ahí cómo varía el castigo del país de acuerdo al ciclo petrolero, ¿no? Es decir, cuando hay menos petróleo el castigo es menor porque hay más demanda, cuando hay más oferta en el mercado de petróleo el castigo es mayor porque hay más disponibilidad de petróleo en el mercado. Entonces el contrato a largo plazo nos quita una variable ahí en la cual estamos dependiendo de todas esas fluctuaciones de mercado y nos permite planificar mejor, digamos, las finanzas fiscales, porque nos permite tener un ingreso, un flujo continuo, digamos, de nuestro principal recurso, que es el petróleo. Estaremos transmitiendo en el reprise del sábado
la entrevista completa. Perdón. Vamos a ver cómo salimos. Sí, desde luego. Bienvenidos, muchas gracias. No fue mayor el tiempito que me tomé, por lo menos para enfocar un punto de vista muy importante de una persona a la que entiendo la mayor parte de los ecuatorianos debemos respetar. Él es ministro de Recursos Estratégicos y un poco le mandan a pagar los platos rotos. Qué pena. Pero es un ciudadano que me merece todo el respeto, el señor ministro. Bueno, 8:43 de la mañana. Y estábamos preguntando, doctor, no le voy a preguntar a usted para no darles gusto a los compañeros. Perdone. Señor doctor Rafael Ollarte, ¿qué escenario de responsabilidades tratan de construir en la Fiscalía, los señores jueces, para impedir una real investigación en el caso de los también actos de corrupción que se han dado en la empresa de petróleos del Ecuador, de esencia estatal, en Petroecuador? Ahora, para disimular, dicen que la petrolera va a apelar la reparación integral en el caso de Cohecho. ¿Qué le parece a usted? ¿Se están burlando o es en serio? Doctor Rafael, buenos días. Oiga, buenos días. Qué placer estar con usted, con don Mauricio, con don Gonzalo. Bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Cuál será la intención de este tema? Exactamente. Que pida reparación integral Petroecuador a Odebrecht. Bueno, ¿cómo también lo hará? Entonces entiendo yo que ellos saben los montos de las coimas y todos estos desbarajustes que ha hecho Odebrecht y los perjuicios que... Creo que el jefe del Estado dijo que no habían perjuicios en estas cosas, ¿no? Pues si tú dices que no hay perjuicio, es decir, que este tema de las coimas no ocasiona perjuicio al Estado, ¿qué reparación integral puedes pedir? Pues? Por supuesto. Qué bien. O sea, si ya el jefe del Estado dijo no, esta cuestión no le genera ningún perjuicio al país, en su mente naturalmente, ¿qué le vas a decir que te repare? Pues si no te ha ocasionado daño. Primero eso. Pero nos creen bien, ¿no? Yo creo que a veces sí somos, ¿no? Sí. Lo demostramos permanentemente a unos esfuerzos. Porque si no lo fuéramos, no se atreverían pues a decir esta clase de sí. No tengo una buena palabra para calificar esta clase de cosas. Entonces yo entiendo entonces que Petroecuador conoce cuál es el montante de los perjuicios. No sabemos todavía por qué, en este caso, Capaya y compañía, no presentaron la acusación particular, pues si tanto sabe. Entonces, porque si tanto sabe y ahora me sale con que va a pedir reparación integral en el caso de Cohecho, ¿dónde estuvo también la acusación particular? Debe haberla y no la conocemos. Digo yo, dice que va a pedir van a pedir reparación integral. Muy bien, ¿cómo también lo harán? Mágicamente. Sí, entiendo yo que esto es soplar y hacer botellas. Entonces sí, ya que nosotros hay caritas que se prestan y parece que las nuestras son muy prestantes para eso, nos salen con esta clase de cuestiones. Lo único que tenemos ahora es una condena de 5 años por Cohechito. Llévese el país en peso, 5 años. Listo. Porque el contralor de los 100 puntos, que ahora tal vez sea solo de 98. ¿Dónde están los informes para iniciar los procesos por enriquecimiento ilícito y por peculado, que se requiere su bendito informe, señor? Pero claro, estamos en elecciones, naturalmente en veda, por silencio electoral. Algo nos enteramos del concurso de Contralor. Entiendo yo que no será sorpresivo, pues quién será el
nuevo contralor que se sucederá a sí mismo por segunda vez, tercera. Ya, uno pierde la cuenta. Pero no hagan concursos, vean, no hagan estas cosas. ¿Para qué pierden el tiempo? Ya. Y bueno, sin eso no se puede procesar por peculado o enriquecimiento ilícito. Leyes de la revolución, naturalmente. El presidente de la República creo que va a mandar a un proyecto de ley, ha dicho, porque le parece indignante que las personas que en un accidente de tránsito dejan el lugar de los hechos, abandonando a la víctima. Bueno, pero ¿quién también habrá hecho el anteproyecto de ley? ¿Y quién también habrá presentado el proyecto de ley? Ha de haber sido la oposición, y eso ha de haber aprobado la oposición. También con este 581, de pasito, ya que se va, deje arreglando eso, pues, de quitando el 581, ordénele a la gente que tiene ahí en la asamblea, que rapidito den quitando ese 581, para que se pueda perseguir la corrupción sin necesidad de depender de un contralor de 98 o 100 puntos. ¿Ya? Y usted le puede encaramar toda la responsabilidad, ahí sí al fiscal, porque en esos casos el fiscal no tiene responsabilidad porque él no puede hacer nada sin esos informes. Pero claro, estamos una cuestión muy chistosa, ¿no? Vamos a pedir una reparación integral, sin acusación particular. Vamos a pedir una reparación integral. Cuando nos han dicho que no se ha ocasionado ningún perjuicio al Estado, vamos a pedir una reparación integral y nadie nos cuenta de cuánto mismo, pues entonces el perjuicio por ese caso de Cohechito. Harán el favor de contar la historia completa. Así es. Este invento de la revolución ciudadana en la justicia, el juez ponente, dice aquí el señor doctor Daniel Tufiño. Daniel Tufiño explicaba que junto a la pena, doctor Silva, la pena de 5 años para los 10 procesados como autores del delito de cohecho y los 2 años y medio de cárcel que se definía para 6 en calidad de cómplices, también se fijaba que los autores debían pagar a Petroecuador una indemnización de 25 millones y los cómplices, el ponente decía que paguen la mitad, o sea, el 50%. Tufiño definió la calidad de autores de los exgerentes de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo, y de los asesores petroleros Arturo E. y Paquita de M. Así dice la crónica, no se rían, porque habrían creado en Panamá cuentas y la offshore Girbra, Escar y Capaya para recibir y transferir dineros producto del cohechito. A la lista de autores también sumaron los jueces a 6 contratistas de Petroecuador, a los cuales se les relaciona con la transferencia de dineros desde las cuentas de las empresas MMR Group, Grupo Azul, Galileo Energy, Sentinel, Arctale Investment y Liscard. Es una fundación esta, Fundación Liscard, a las 3 offshore de los exfuncionarios petroleros. Aunque el tribunal ordenó la libertad inmediata de Javier B. Esvaquerizo, gerente de Oil Service y Solution, quien fue uno de los 2 declarados inocentes, hasta ayer él no quería salir de la cárcel, eso dice la crónica. Tenga la bondad, doctor Silva. No le dejaban, no creo que no quería. No quería. Mire, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo cordial al señor doctor Gándara, Rafael Ollarte y la ciudadanía, por supuesto. El doctor Daniel Tufiño, presidente del tribunal, y los otros señores doctor, el otro señor doctor y la doctora integrantes en este juzgamiento, como otros que existen en los tribunales, son parte del macizo de oro que sostiene a la administración de justicia. ¿Cómo es eso? Son gente que conoce, gente calificada, honesta, que no se presta a ninguno de estos artilugios. Y si ellos apreciaron en la etapa de juzgamiento, o sea,
superaron la etapa de instrucción y superaron la etapa evaluatoria, en la cual se anuncian todas las pruebas, y ellos practicaron, o sea, dirigieron lo que solicitaron las partes, encontraron sin duda la materialidad, o sea, la existencia del delito de cohecho, ¿no es cierto? Y la responsabilidad que deviene en culpabilidad porque se actúa con intención. Por ello, la pena que les han impuesto. ¿Y usted que está de acuerdo con que le hayan formulado o acusado de cohecho y no de lo que debían acusar? Es que este es el proceso que se inició, porque nunca se planificó estratégicamente en Fiscalía, ¿no es cierto?, de que debió aperturarse el juicio por peculado, que siempre se ha hablado. Yo respeto como el que más a Rafael, pero no comparto con su criterio que es necesario el requisito de procedibilidad. Si bien esto consta en el artículo 581 de la COIP, no es menos cierto que la Constitución de la República le entregó como único dueño y titular de la acción penal pública a la Fiscalía. Entonces no hay razón de este informe. Sin embargo, se mantiene este requisito de procedibilidad que deviene desde el 19 de marzo del año 2010, justo preparado para entorpecer los asuntos de investigación en los delitos en contra de la administración pública. Y se mantuvo y luego se introdujo en el COI. Entonces, al dictarse la sentencia de 5 años como autores directos y también a los particulares que han ingresado en esta causa, que es procedente porque la Constitución de la República en el artículo 233 así lo establece, que incluso los particulares que intervienen en estas causas en contra de la administración pública serán juzgados de la misma manera que los titulares de la acción, o sea, de responsabilidad. Está bien, a mi criterio, por este delito, pero permítame explicarle. ¿Cómo puede atreverse a decir que la petrolera o la Petroecuador va a interponer recurso de apelación si no existe acusación particular de ellos? Nunca presentaron. No presentaron. Yo le vi sentado al presidente de Petroecuador, porque sin duda alguien le dijo: ve, andate a sentar allá. No hagas el ridículo, no presentaste acusación, pero estate ahí siquiera. Y por eso es que el señor Bravo le había increpado, inclusive. Entonces, él no tiene... Reclamando. No es nadie para interponer recurso de apelación. O el señor Es Bravo el le dijo, fiscal ¿qué haces el que aquí? pueda. Es el fiscal el que puede interponer ese recurso. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es el fiscal. Pero bien, sobre la cantidad de los 25 millones. ¿Qué implica? De que se valoraron por parte del tribunal la cantidad de contratos que existían, sin duda. Y de ahí sacaron esta apreciación, que puede ser subjetiva, pero ya está fijada una cantidad. Entonces, mire usted, Gonzalo, si se interpone recurso de apelación, la reparación integral que constituye los daños y perjuicios, porque la multa es diferente, pues las Cortes, en este caso de apelación, que será la Corte Provincial, pues conocerá, resolverá, avalará lo del primera instancia, reformará, aumentará lo que sea, y a esto es independiente y se irán hasta casación. Pero vuelvo a repetir, Gonzalo, si se hubiese iniciado el juicio de peculado, ya hubiésemos tenido al señor candidato a la vicepresidencia de la República ahorita, declarando al ingeniero Glass. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque él era miembro del directorio. Claro. Y en el peculado se puede ir llamar o convocar a que rindan su testimonio, que por su condición podía hacerlo por escrito, pero lo hacía. Y sabíamos algo. Entonces no se planificó de esta manera, o se planificó a sabiendas de que esto iba a devenir. Con el peculado teníamos como vórtice arriba, el peculado, todos los demás delitos. Venía el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el cohecho, el tráfico de influencias, hasta lo último que devino,
la delincuencia organizada. Habría sido Todo. mortal, ¿no? Pero por supuesto, era una puñalada en el corazón cuando se impone una verdadera acción penal. ¿No es cierto? No se lo hizo. Y ahora vamos a tener sentencias que van a ser disímiles en los diferentes delitos, por supuesto. Porque dirán, y ahí están equivocados también, de que este es un concurso real, un concurso real en donde todos los delitos son autónomos. Sí, cierto. Y que se acumularán después para una pena hasta no superior a 40 años. También es cierto. Pero cuando se tiene un eje de cómo se tiene que manejar toda esta situación jurídica para decirle a la gente, mire cómo esto ha pasado, estos delitos se han cometido, estas sanciones se les van a imponer o se les ha impuesto, y esta es la reparación integral que vamos a obtener, habría sido muy satisfactorio. Bien, ahora, ya tenemos el juicio de Cohecho, de primera instancia, por supuesto. Sentencia de... Entonces, ¿es verdad que todos los otros delitos existieron? Así de fácil. Si el cohecho es entregar el dinero para obtener este beneficio, ¿de dónde salió el dinero? Del Estado. ¿A través de qué? De la contratación, sobrevaloración de precios. Entonces, esto es especulado. Volvemos siempre a lo mismo, al mismo camino. Entonces, yo no veo, Gonzalo, que se considere en adelante, sino sentencias que devendrán por enriquecimiento ilícito, encontrar uno u otro. Ya el señor Bravo también se cansará y dirá, bueno, hasta aquí no más, ya son 5, después son 10, mañana son 13 más, y si a alguien, algún juez se le ocurre, me va a poner un tercio más, porque yo soy funcionario público cuando cometí estos hechos, me van a sumar esto y cuánto más. Aquí está la verdad. A la lista de autores también se han sumado los jueces, o los jueces han sumado a contratistas de Petroecuador, Por supuesto. a los cuales se les relaciona con la transferencia de dineros desde las cuentas de las empresas MMR Group, Grupo Azul, Galileo Energy. Porque intervienen en el hecho. Ya como autores directos y otros como coadyuvantes en el hecho. Por eso es que reciben la misma pena. El cómplice es, en cambio, el que actúa en forma secundaria, ¿no es cierto? Y no en forma inmediata, sobre los mismos hechos. Que Pérez Borja, en sus apuntes de derecho criminal, dan una clarísima explicación y llega a la conclusión de que yo no entiendo mismo, dice el famoso Francisco Pérez Borja, cuándo mismo se debe diferenciar la autoría con la complicidad, porque ambos son partícipes del mismo hecho en el mismo momento. Mire, pero esto es de explicación a otros, en otro momento. Entonces, aquí ya apreciamos una sentencia, y de estas sentencias vendrán como esos juegos de muchachos de Taganicles, vendrán todas las sentencias que siguen. Porque hasta el hecho, ya está. Copia cero, ¿verdad? Ya vendrá, por enriquecimiento ilícito otro, por tráfico, etcétera, y etcétera. Pero se perdió la oportunidad, la mejor de las oportunidades, de haber instaurado el juicio de peculado primero. Pero me dirán, ahora y sí existe el juicio de peculado. Sí, pero como indagación. ¿Y cuándo se convoca a las personas? Mañana, tarde o nunca. Cuando este era el inicio, para que convoquemos a las personas que le he manifestado, y ahí habríamos tenido mejor reto jurídico. Yo me temo que esto caminará, sí, Gonzalo. ¿Hasta dónde? Caminará hasta cuando queden sentenciados 2 o 3 o 4 personas, unos afuera, otros pocos adentro. La mayoría, pues, se someterán ¿a qué? ¿A la prescripción? No, porque no hay prescripción de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. No existe prescripción de las acciones ni de las penas. Dejaron eso. También para cohecho. Sí, señor. Solamente para el peculado y el enriquecimiento ilícito se necesita el requisito de procedibilidad. Para los demás no. Para los demás no. Pero la prescripción corre para todos. O sea, la imprescriptibilidad claro, corre para todos los delitos. Claro, Sí. claro. Y a otros delitos más. Mauricio Gándara, ¿qué ve usted, doctor, en todo esto? Vea, Gonzalo, hay dos cosas, la legal que la desarrollan también los doctores Silva y Ollarte, reconocidos penalistas,
y hay otros aspectos de orden moral. Pero empecemos porque yo creo... Perdone, de orden moral y también político. Claro, orden moral, político, porque aquí no se habla ni del honor, pues solo están hablando de cuantías nomás, no se hablan del honor nacional, pues no es cierto, ¿sí? Volvemos sobre eso. Este es un documento engañador. El que sale en esta sentencia es... ¿Qué connotación le da con la palabra engañador? Varias, porque primero distrae de las acciones verdaderas, como nos está explicando el doctor, ¿no es cierto?, el doctor Silva. Entonces empiezan, recuérdese que al principio creo que estaban hablando De tráfico de influencias. de tráfico de influencias, cuando ellos son los responsables del robo, pues, pues, tráfico de influencias, como que fuera un abogado importante que de allá hace tráfico de influencias porque es amigo de alguien de la administración pública, pues, ¿no? Así empezaron, porque ¿de qué se trataba? De acallar a los responsables, decirles nos vamos a portar bien. Ya ve usted que por los cables que publica Acapaya y el propio presidente de la República para sostener su posición, él mismo empieza protegiendo al principio de que eran amigos, no sé, a lo mejor siguen por abajo de amigos, pero empieza diciendo que la Asamblea no debe perseguirle, pues alguna cosa, le está dando su protección, le está dando su protección a Acapaya. Entonces, primero es engañador por la clase de acción, no fue peculado, que es la que abría todo el espectro legal para perseguirlo. Entonces, con esto han suavizado, ¿y con qué objeto? Tranquilizar a la ciudadanía en vísperas de elecciones, tranquilizarle a la ciudadanía de que sí están haciendo, de que sí están defendiendo los intereses públicos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer engaño. El segundo engaño ya tiene que ver con la cuantía. Porque vea, recuérdese, a los responsables o los declarados culpables de la banca nacional, pues, ¿a cuánto le condenaron al señor Aspiazo? Como a 700 millones, pues, de que el Sucre era Sucre, ¿no? O no sé si era, pues. ¿A qué les han condenado a los señores de Isaías? Y bien condenados todos, no estoy defendiendo a ninguno, bien condenados todos. Pero les han quitado los ingenios, los Sucres, no obstante. No digo, pero ¿qué les han quitado a la señora Isaías? Ingenios, les han quitado los canales de televisión que hoy día los usa el gobierno. Y a estos que se han llevado con documentos que establecieron que valía apenas 180 millones, ya que termina costando más de 2.600 millones de dólares. Paguen 25, que no representa sino algo más del 1% de lo que han robado al país, pues, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Entonces, este es un documento engañador para tratar de curarse en salud, para disminuir el impacto que debería ser demoledor. No soy encuestador, tengo mucho olfato político por lo que he vivido, pero no soy encuestador, porque este rato la gente debe estar confundida como estoy confundido yo mismo, pues, ¿no es cierto? Porque vea, Gonzalo, nunca tantos, haciendo una variante de una frase célebre de Churchill, nunca tantos robaron tanto a tantos tontos ingenuos que somos todos los que estamos aquí sentados y afuera en sus casas, pues, ¿no es cierto? O en sus oficinas. Entonces, todo esto dice, ya quedamos tranquilos, que paguen 25 millones, cuando hay un sobreprecio de 2.000 millones de dólares, pues. Y vea usted al paso nomás. ¿Quiénes están aquí? O sea, le dan una propina al afectado. Claro, le dan una propina al Estado del Ecuador, a nosotros los tontos e ingenuos del Ecuador, pues, ¿no es cierto? Y los grandes beneficiarios, ahora que menciona el Grupo Azul, ni el dueño de la compañía, ni su mujer que trabaja con el presidente Correa y han obtenido tan jugosos contratos, ellos ya no deben estar por aquí, pues, están sus pobres diablos a los que les han pagado un sueldo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este es un documento engañador, porque distrae, y muchas cosas más, pero uno, distrae de la verdadera acción legal que debía iniciarse. Y segundo, lo hacen con el objeto de disimular la cuantía, porque aquí si hay estos dos señores que se han hecho los principales responsables, el señor Capaya,
ya lo decimos señor Capaya, pues al señor Pareja Llanuselli, ¿no es cierto? Porque así mismo se calificó él al abrir la cuenta. Y del señor Bravo, yo tengo la idea de que ellos son solo operativos, porque si hay como 2.000 millones de perjuicio al Estado, deben estar con mucho dinero, muchos más. Se ha ubicado en ellos, se trata de ubicar en esas dos personas centralmente a los responsables. Y tercero, lo hacen para impedir el efecto demoledor que normalmente en el Ecuador que yo conocí debería tener este robo casi a mano armada, pues a los intereses, a vista y paciencia del presidente y del vicepresidente sobre todo, que es el que controla, que es el que dirige todo esto. Esta es mi primera impresión, pero aquí se hablan de cosas, de cuantías, de cosas por el estilo, pero no se habla que lo que nos está dejando el correísmo es una herencia de inmoralidad para nuestra juventud, ver qué lindo negocio. Robo 2.000 millones de dólares y pago con 3 años de conscripción en la cárcel. Es un lindo negocio, pues. Claro. Como entrar interno a una facultad, a una universidad, ¿no es cierto? Doctor Ollarte, alguien debe haber dicho, si tú informas los nombres de los que se beneficiaron de todos estos negociados, no, perdemos las elecciones. ¿Usted cree que algo de eso pudo haber ocurrido para la abstención del señor fiscal general de la República? ¿O usted especulativamente tiene otras hipótesis, digamos? Eso sería terrible. Que cuestiones de orden público de esta naturaleza se traten según los vientos electorales, hablaría muy mal de las instituciones y de nosotros. Uno de los principales deberes, no solo de los ciudadanos, sino del Estado, es perseguir los actos de corrupción. Y uno no puede estar mirando, pues, cuál es el día de hoy. Que si hoy es la final del campeonato, que si mañana hay elecciones, que si pasado mañana elegimos reina de Quito. Son cosas que no deben influir en la investigación de esta clase de hechos bochornosos. Pero el ciudadano puede tener esa duda, ¿no? Y las autoridades públicas ni siquiera han cuidado aquello. Porque uno diría hasta por el mismo interés electoral, uno entendería que las autoridades gubernamentales deberían ser las primeras interesadas en dejar impoluto el nombre, no solo de sus funcionarios, sino de aquellos que, siéndolo, están de candidatos a la elección o a la reelección. ¿Qué mejor que callarles la boca a los opositores o a la gente que quiere aprovechar esta desgraciada cuestión con afán electoralista? ¿Qué mejor entonces que ser totalmente transparentes si nosotros no debemos nada a nadie? Si nosotros lo hemos hecho bien. Si aquí errores se pueden cometer, pero esta no es una actividad delictiva. Y que el ciudadano tenga clarísimo, pues, no solo para votar, sino incluso los que no votan por ellos, que tenemos gobernantes honestos, independientemente de que no coincidamos políticamente. ¿Qué mejor? A mí me extraña entonces que no se haya aprovechado la oportunidad de demostrar, de dejar bien claro a la ciudadanía la verticalidad de los funcionarios. Porque aquí no se trata de que un funcionario del gobierno me hable de la presunción de inocencia, si nosotros no estamos condenando penalmente a nadie. La opinión pública no hace eso, la opinión pública no establece responsabilidades administrativas, ni políticas, ni civiles, ni de ninguna otra naturaleza. La opinión pública se forma un criterio y tiene derecho a formárselo abiertamente para que pueda ejercer sus derechos políticos
de modo adecuado. ¿Por qué no han aprovechado esta oportunidad? Si sabemos que estas son trafasillas, que estas son inventos con ánimo de perjudicar electoralmente al oficialismo, ¿por qué no aprovechar el momento entonces? Yo sé que hoy día es viernes, queda sábado y domingo para ir a votar, pero hubiese sido saludable. Yo no me explico entonces las razones por las cuales el gobierno no aprovechó. Pero si ha de tener usted alguna hipótesis. Solamente estoy extrañado, digo yo, porque si yo digo todo esto de que aquí hemos obrado con transparencia, hubiésemos publicado ya la lista de Odebrecht, hubiésemos tenido ya procesados abiertamente quienes han incurrido en estos exabruptos, en estos delitos. Y claro, yo empiezo solo a recordar lo que se decía hace mucho tiempo cuando se trataba como proyecto el Código Integral Penal, y era justamente este tema de del 581 del COIP, que exige como requisito de procedibilidad el informe del Contralor de los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo Silva y lo he dicho. Eso es inconstitucional, frontalmente inconstitucional, viola el artículo 195 de la Constitución. El problema es que el fiscal no lo puede decir. Con el antiguo sistema, los jueces podían inaplicar. Con el actual sistema, eso está absolutamente impedido. Es decir, los jueces, en este caso, lo único que podrían hacer es remitir a la Corte Constitucional un informe indicando que esa norma, a juicio de estos juzgadores, es contraria a la Constitución y que, por lo tanto, le consultan a la Corte, si eso es efectivo, a la Corte Constitucional, para que declare la inconstitucionalidad. También ocurrió porque esto no nace pues del 581 del COIP, del Código Integral Penal, sino que surge de una resolución del más alto Tribunal de Justicia Común, que es la Corte Nacional de Justicia. A ellos se les ocurrió esta cuestión, que a mí nunca me gustó, porque además habla muy mal de un tribunal, porque pareciera que a alguien se está protegiendo, pues porque al común de los mortales, es decir, a nosotros estamos sujetos a todas las responsabilidades. Mire usted, aquí a cualquiera se le puede ocurrir que uno ha hablado mal de alguien y te clava nomás un juicio de no sé cuántos millones, porque además con esas fórmulas de enriquecimiento, ¿no? Ese juicio al universo, esas no son fórmulas de reparación, son fórmulas de enriquecimiento descarado, pues. Ahí habrá algún requisito de procedibilidad. Cuando el ciudadano común y silvestre comete el más mínimo error, al momento de construir su casa, de reparar la cerca o cosas por el estilo, te cae nomás el municipio alegremente. Y usted podrá alegar algún error, nada, para el común de los mortales no hay consideraciones, pero resulta que la Corte Nacional tuvo consideración con esta gente, perseguida por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. La Corte Nacional revolucionaria, pues, ya, de las manos limpias, corazones ardientes, esta cuestión. Al quedarse en silencio el fiscal, ¿a quién estaba beneficiando? Pero hay un tema adicional. Perdone, le interrumpí, doctor. Y claro, pues como ha dicho don Gonzalo y don Mauricio, estos delitos no prescriben, según la Constitución. Pero ¿cuál es el problema? Si yo exijo el informe de la Contraloría de procedibilidad para que me determine indicio de responsabilidad penal por peculado o enriquecimiento ilícito, la Contraloría tiene 7 años para hacer esos informes. Caduca la potestad de la Contraloría de informar. Entonces, ¿cuán imprescriptibles son? Pues, si no tengo el informe, claro, no prescribe la acción, no prescribe la pena, pero no puedo iniciar el proceso porque no tengo el informe. Y como ya caducó a los 7 años, bueno, pues... Lindos coimas. Lindas leyes, pues, lindas leyes, pues. Y después salen a llorar ahí uno que dice que está mal hecho el COIP que él mismo ha presentado. No, claro. Parece viuda. Tenga la bondad, doctor Silva. Gonzalo, definitivamente. ¿A quién ha protegido el señor fiscal? Porque esto ya definitivamente se acaba. Vea, Gonzalo, no tenemos procurador elegido, sí. No tenemos contralor elegido, sí. No tenemos defensor público, que solo se encargó de fomentar, de reclutar a una cantidad de abogados jóvenes para que intervengan en las causas a favor de las víctimas y los victimarios, dejando en el desasosiego a todos los abogados de ejercicio. No tenemos fiscalía que planifique debidamente para sustentar las causas que se deben iniciar.
tenemos una rémora de acciones que no han sido en forma alguna indagadas, en forma alguna procesadas, solo las que les ha interesado lo han hecho. Mire usted la última desvergüenza, porque esto es desvergüenza de la Fiscalía. Haber esperado ya más de 50 días y ahora salirnos, que tenemos que esperar el mes de junio para que se conozcan los nombres de los presuntos involucrados en el caso de Brecht. Eso es una vergüenza. 25 de mayo era que dijera. Que digan mañana, pues no digan en junio cuando ya estará otro presidente posicionado. Entonces, ¿cuál es el provecho? ¿En qué queda todos estos convenios, estos tratados, protocolos de corrupción, de Nassau y de tantas cuestiones que ha habido de la colaboración penal internacional, de la cooperación penal internacional que está incluido en el Código Orgánico Integral Penal, que sirven de sostén y aval para que uno pueda solicitar, acudir y receptar u obtener cuando nos salen con que no podemos, que las indagaciones son privadas de nuestras partes? No, y nuestras partes no son privadas, están sentenciados, unos ya casi, otros enjuiciados, los con orden de prisión, solo en el Ecuador y creo que en Venezuela además. No tenemos a los presuntos responsables. ¿Cuándo sabremos de esto? Nunca. Entonces, esto es grave, Gonzalo. Alfaro decía en algún momento, cuando se desconoce el valor de la justicia, ¿no es cierto?, se corre en peligro la estabilidad de una nación. Esto puede pasar acá. La gente, ¿usted cree que está conforme, contenta o tranquila con todo lo que está pasando? A sabiendas de que mañana desde el más pobre hasta el más rico va a tener que sufragar dineros para pagar toda esta avalancha de orgías con que se han beneficiado económicamente tanto delincuente en contra del erario nacional y nosotros como pasivos canceladores de su desmoralidad? No, Gonzalo. Entonces aquí se impone repetir, se necesita entes de control. Esto es profiláctico, Gonzalo. Entes de control, ¿no es cierto? Y medidas preventivas de quienes van a ser evaluados para ostentar esa calidad de funcionarios. No requerimos más gente que sea sumisa y que simplemente cumpla obligaciones o derechos o disposiciones. Queremos gente que aplique estrictamente el tenor literal y nada más. Es lo único que requerimos. Pero esto no se ha dado, esto no se da y esperemos que algún momento se dé. Gracias, Gonzalo. Usted termina, señor doctor Mauricio Gándara, pero yo le quiero mencionar o preguntar de esta manera. Sí, dígame. ¿Vamos a pasar en esta coyuntura de indignos al cubo? Vea, la pregunta suya me encanta, porque la manera en que se ha conducido el Estado y la sociedad nos y la olvide. sociedad nos hace sujetos o nos puede hacer sujetos de desprecio internacional, pues. Aunque no sea sino por esta última parte, Es ¿no un es cierto? país, un paisito, Claro. como decían de Venezuela esta mañana, un paisito. No queda nada que le salve, pues. Vea usted, Un paisito allá robaron en bandidazo, Brasil, ¿sí? En Brasil, avispado. claro. En Brasil robaron de la función ejecutiva y de la función legislativa, pero se han salvado con una función judicial independiente, pues, que es la que ha permitido que se descubra que los grandes revolucionarios, y yo lo admiraba a Lula, debo decir esas cuestiones, ver que ha Varios. cogido plata Varios. mano a mano de los de Odebrecht, pues, ¿no es cierto? Pana de Rodrigo Sí, Borja. Pues. sí. Cuando usted ve que el presidente del Perú está pidiendo al presidente de los Estados Unidos que se lo devuelvan al expresidente Toledo, porque ha cogido 20 millones mano a mano de los de la Odebrecht, según lo que están diciendo los papeles, según las confesiones de los funcionarios de Odebrecht, y están en tela de juicio otros dos presidentes.
porque no han ido a sobornar a los tenientes políticos, ¿no? Han ido a sobornar a los presidentes de la República, pues. Cuando usted les ve a los hijos del expresidente Martinelli, que están perseguidos por la justicia, cuando usted ve que les llega la acusación, ojalá la pueda desvirtuar, de que se ha metido dinero la Odebrecht en la campaña electoral de Colombia. Y así podemos seguir, ya vemos lo que está pasando en la Dominicana. Me encantaría que me regalen un par de minutos para leerles lo que Fabián Corral mencionaba sobre las patologías de la democracia lamentablemente aplicable a nuestro país y a nuestra sociedad. El doctor decía: la mayoría de los individuos del conglomerado llamado pueblo carece de los elementos de juicio suficientes y necesarios para elegir temas a veces complejos. En general son personas que trabajan, sobreviven, lidian cada día con la realidad y sus limitaciones. Sus niveles educativos son diversos y con excepciones precarios. Salvo los militantes que son mayoría, salvo los militantes que no son mayoría, se refiere al mundo político, los demás son receptores pasivos de las ofertas, espectadores de las disputas y de los escándalos. Cala en ellos la retórica y la demagogia, enciende sus esperanzas. El pueblo, antes que actor político informado, se ha transformado en público espectador. Es curioso y paradójico, la democracia al uso no exige que los candidatos cumplan con ningún requisito académico. Para gobernar el país, el cantón o la provincia no deben acreditar carreras ni experiencias políticas ni administrativas, peor profesionales. Sin embargo, el Estado es la realidad más compleja del mundo. La economía no puede manejarse intuitivamente, ni condicionarse a una ideología, y menos a un discurso. La legislación en el Estado de Derecho es una ciencia que requiere mucha especialización y pleno conocimiento de sus fundamentos y límites. Entonces, la calidad de la democracia auténtica depende de la concurrencia, de la calidad de los dirigentes, la calidad de los electores. Y depende, por cierto, de que exista una pedagogía sincera del sistema que apunte a formar e informar objetivamente. Me acuso. ¿He informado objetivamente? Me pregunto. Pero eso es una responsabilidad en todo este episodio malhadado de patologías de la democracia en las que estamos todo el mundo inmersos. Me parece interesante esta crónica de Fabián Corral. Doctor Ollarte, ¿usted tiene algún comentario? Los ecuatorianos éramos muy reactivos antiguamente, doctor, con los actos de corrupción. Por la responsabilidad del domingo, le pido. Sí. No, mejor no hablemos de eso porque no vayan a tomarle. Sí. Y cuidado, me vayan a hacer extensiva, mira, porque son $50,000. Anulemos la pregunta. Los ecuatorianos éramos muy reactivos antiguamente con los actos de corrupción. Yo solo recuerdo yo estudiaba en Chile cuando fue elegido Bucaram. Estaba acabando. Y se lo voy a decir honestamente, habían cuestiones que los chilenos no eran muy amables con esas cuestiones, no eran muy cariñosos, ¿no? Y cuando el caballero cometía alguno de sus ridículos, pues bueno, a uno naturalmente eso le golpeaba. Y eso hacía que a uno también se le suba la mostaza. Cuando uno ve las razones por las cuales fue depuesto Bucaram,
no estamos hablando de esto, ¿no? No estamos hablando de miles de millones de dólares de una empresa coimera que ha hecho estas cuestiones. Por muchísimo menos, pues. Porque aquí no se trata de las cantidades. Se trata del hecho de que el funcionario público crea que la función pública no es para servir, sino para enriquecerse. Si quieres enriquecerte, porte tu industria y arriesga tu plata. Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Aquí los políticos se fijan en la plata que tienen los particulares, la plata que se han hecho trabajando. Se fijan en las utilidades de los trabajadores. Es una vergüenza, ¿no? En Ecuador. Y esa demanda está en la corte ahí. ¿Ya cuánto tiempo? Tema de las utilidades de los trabajadores. Si ganas más de 8 lucas de utilidades, te las quito. Así de revolucionarios son estos. Pero el otro se puede llevar a un país en peso y el funcionario se enoja, pues nomás. Y te habla de su honor, ¿no? Y te habla de su buen nombre. ¿De qué está hablando, pues? Pasa todo esto frente a las narices de uno. Ya nos acostumbramos a eso. Tanto hemos cambiado. Entonces, bueno, después no te quejes, pues no andes llorando después, pues, que no tienes servicios, que no tienes esto, el precio del petróleo bajó y nos fregamos todos. Ahí está. Si esas son las consecuencias, si la corrupción no es ninguna gracia. Y peor aún el tema, esta habilidad del político nacional de no contestar, de no responder, de hacerse el ya sabe qué. Bien dicen, ¿no? Que cuando los japoneses cometen un error se hacen el harakiri. Acá cuando cometemos una de estas nos hacemos los giles. Y es la mejor estrategia. Te enojas y listo. Ya. Ya de salir una bomba. Y uno que tiene que sentirse orgulloso de eso. Porque ya uno ya a estas alturas ya uno dice, bueno, es lo que hay. ¿Y el país que le dejamos a los hijos de uno? ¿Qué les estamos dejando estos? El ejemplo. ¿Y para qué cómo les puedes decir tú a los chicos, estudia? Si ven que uno que ni ha estudiado llega y se enriquece en 3 minutos, ¿para qué estudiar? ¿Cómo los colegios le van a poder forzar a los chicos a no copiar, a no cometer fraudes? Si hay unos que se gradúan con marcos teóricos copiados del Rincón del Vago, viejito, y ya ni te inmutas. Yo recuerdo que a una ex ministro de Educación de Bucaram, se les zarandeó por el tema de la tesis. Y fue una de las perjudicadas por el tema de la mochila escolar. ¿Qué acaso la señora se ha enriquecido? Pero hoy usted puede ser lo que sea, no importa, tesis en combo también, hay unos que se han graduado 4 en 1. Y eso hoy día ya no genera nada, pues. Y nos dirige. Claro, y eso no genera nada. Hay otro ahí que publica encuestas diciendo que es de la Universidad de Georgetown. Lo desmienten y que luego vuelve a tuitear de que Yachay y Tesla también le desmiente, por favor, y no pasa nada, pues. Es que ha de haber, como tiene los dedos gordos, entonces tuitea mal, pues. Y eso hoy día, eso no nos pasa nada. Entonces, ¿o será que es tanto que la gente ya te desborda? Entonces ya mejor no pienso en eso, mejor pienso en mi casa y en mi familia y punto. A eso hemos llegado. A mí no me preocupan los que se están yendo. Ya lo hicieron. Ojalá uno dice algún día sean responsables. Me preocupan los que vienen. Sí, doctor. Porque los que vienen, claro, con el ejemplito que estamos dando, porque usted sabe que aquí, lamentablemente en nuestro país, estas prácticas se corrigen y se aumentan, pues. Entonces, si el anterior pudo, yo también. Y con más ganas. Y más sofisticado. En eso vamos a seguir. Espero que no. Espero que nos pongamos la mano en el corazón. Nosotros tenemos una patria que dejarle a los chicos que nos vienen detrás. Y bueno, pues con conciencia un poquito, ¿no? Alguna vez un poquito de responsabilidad, dejarse de quejar tanto. Hemos hablado la verdad. Déjame un minutito, por favor, ¿sí? A don Gonzalo, doctor Ollarte. Mauricio Gándara. Sí.
es un Ecuador en descomposición. El Ecuador se derrumba moralmente. Dicen que tienen la responsabilidad política solamente en estos negociados, ¿no es cierto? Lo reconoce Correa, dice el señor Glass y todo eso. Y con eso, con toda la responsabilidad política en tanto robo, sin embargo aspiran a continuar en el gobierno, pues, ¿no es cierto? Y las autoridades de control, que necesitarían un contralor que les controle a contralores, procuradores y fiscales, aspiran a la reelección y a continuar. Y se va el fiscal nuestro a Brasil a hablar con los otros. Debería darle vergüenza porque los otros países están cogiendo presos y están dando órdenes contra los responsables en el negociado de Odebrecht. Un contralor que devuelve los documentos del Brasil porque le han mandado en portugués, y en qué más quiere que le manden, pues si es el idioma oficial de Brasil, pues, ¿no es cierto? Como decía la señorita Barea, las cuestiones, yo ofrezco traducirle. Galiño le dice, yo le ofrezco traducir. Si los nombres no están en su lengua original, pues, ¿no es cierto? Entonces, es un Ecuador moral que se derrumba. Nos están dejando un legado de ignominia, de vergüenza. Yo te he dicho una cosa. Rodrigo Borja, pero que yo soy derechista, ¿no? No. Rodrigo Borja, amigo de Lula, pero a Rodrigo Borja nadie le ha sacado una trafacía Desde peor luego, de este color. Desde luego. Porque así deben ser los políticos, pues. Así debe ser, uno puede discrepar, pues, de ideología política. Yo no soy izquierdista. Pero ¿qué le puedo decir al señor? ¿Que es un chueco o alguna cosa por el estilo? ¿Que he hecho alguna cosa de ese color? Jamás, pues, ¿cierto? Ni de broma. Así debe ser la función pública. Pues. Uno puede discrepar políticamente, pero no entender que ese señor es un descalificado. En el caso de Rodrigo Borja, él no lo es. Así es. Y Rodrigo Borja me ha dicho a mí en lo antivelasquista que es, que en eso sí el doctor Velasco Ibarra era una lección de esto. Del doctor Velasco Ibarra no se le conoce un bien, pues, a su muerte. Un solo bien, pues. Ni una casa, ni un departamento donde podía haberlo tenido en Buenos Aires si hubiera hecho algún negocio, y no en Bélgica, cosas. No hay un solo bien, solo dejó su nombre. ¿Sí? Solo. Que lo principal, lamentablemente devaluado. Voten bien, galillos. Hasta el día domingo en la noche, ¿no? Domingo a la tarde, que estaremos, Dios mediante, comandando la información electoral a partir de las 4 de la tarde del próximo domingo. Escuche la cadena Democracia. Va a estar robusta en la información y siempre diciendo la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje